Una pareja sale a ver el amanecer, pero solo uno de ellos dos vuelve. El otro supuestamente se cayó por la borda. La policía comienza una investigación y se da cuenta que Lori, la mujer de la pareja, tiene muchas cosas que esconder. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Larry Eisenberg nació en 1950. Se graduó de la Universidad de Idaho en la carrera de silvicultura, actividad dedicada al cultivo, cuidado y explotación de los bosques y los montes. Después de graduado, comenzó a trabajar en la industria de la madera. Le gustaba el trabajo duro y toda su vida trabajó con fuerza por lo que quería. Larry se casó por primera vez en 1974 y tuvo 2 hijos con su primera esposa, Jessica y Dean. La pareja se divorció una vez que los chicos crecieron. Poco después conoció a Lori Barnes, nacida en 1953. De Lori se sabe que creció en una familia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza, con su familia a veces obligada a vivir en granjas vacías. Se casó con un hombre llamado Steven cuando tenía 19 años en el año 1973. Juntos tuvieron 6 hijas. Se divorciaron en 1996. Después del divorcio se mudó para criar a sus hijas como madre soltera. Según la gente que la conocía, Lori era muy buena con las personas y la gente se sentía atraída por ella, por su sonrisa y su risa vertiginosa. Larry y Lori se casaron en el año 2004 y a partir de ahí él siempre decía que lo que más amaba era a su esposa. Según informes de amigos y vecinos, su matrimonio de 17 años parecía perfecto. Vivían una vida feliz al norte de Idaho. Según Dean, el hijo de Larry, ellos tenían una relación modelo. Siempre disfrutaban de recibir a su numerosa familia en casa, una cabaña apartada a 20 minutos del noroeste de la ciudad, a la que llamaban su paraíso. Lori en esa época era la directora ejecutiva de la Coalición de Vivienda del Norte de Idaho, que renovaba propiedades para venderlas o alquilarlas a familias necesitadas. La coalición es una organización sin fines de lucro, dedicada a aumentar el acceso a viviendas para personas y familias de ingresos moderados. Lori se mostraba como un pilar respetable en la comunidad. Larry, por su parte, ya se había jubilado, pero seguía activo en varios grupos cívicos. Esta vida que parecía idílica del matrimonio estaba por terminar. El 13 de febrero de 2018 las cosas cambiaron para siempre. Ese 13 de febrero de 2018 la pareja decidió salir en su bote para ver el amanecer. En el pueblo todo estaba tranquilo y las cosas transcurrían con normalidad, pero esa tranquilidad duró muy poco. A las 10:25 de la mañana, la oficina del sheriff recibió una llamada. Era Lori. Del otro lado del teléfono se escuchaba a la mujer llorando. Le dijo a la persona que contestó la llamada que Larry había tenido un accidente cerebrovascular y que se había caído del bote. También dijo que ella estaba herida porque cuando Larry cayó, ella intentó ayudarlo y al final se terminó resbalando. Lori se veía muy afectada, estaba llorando, en unas ocasiones gritó y todo esto quedó grabado por la policía. Dijo que no sabía exactamente en qué parte del lago estaba y que necesitaba ayuda.
Evidentemente, varios agentes de seguridad fueron hasta el lago y al final encontraron el bote de la pareja. En efecto, arriba estaba Lori. Tenía una herida en la nariz, le estaba sangrando. Ella volvió a comentar lo que ya había dicho por teléfono y dijo que esa herida en la nariz se la había hecho al resbalarse. Comentó que Larry en un momento estaba bien, pero de repente se vio que él miraba al vacío y al final terminó cayendo por la borda del bote. Ese día las temperaturas estaban bajas, hacían 3 grados centígrados y el agua del lago estaba todavía más helada. Cualquier persona que pasara mucho tiempo allí podía morir debido a la hipotermia. Fue por esto que las autoridades se pusieron rápidamente manos a la obra para poder encontrar a Larry y llevaron a Lori a un lugar seguro en tierra. Una vez estando en tierra con las autoridades, Lori volvió a ser interrogada, esta vez de manera oficial, y dio algunos detalles extras en su historia. Dijo que ellos habían decidido salir a navegar para ver el amanecer y tenían planeado luego desayunar en un restaurante local. Larry entonces dijo que el motor no sonaba bien. Ella dice que simplemente se puso de pie. La miró y tenía una especie de expresión en blanco en su rostro. Dijo que lo vio tropezar y que ella saltó a sujetarlo, pero en ese momento resbaló, se golpeó la nariz. Aún así, trató de agarrarlo y no pudo. En su declaración, continuó afirmando que condujo la embarcación durante 1 hora buscando a Larry en las aguas heladas antes de que el motor se apagara. Su búsqueda evidentemente fue en vano, y desde que Larry se cayó hasta que hizo la llamada al número de emergencias pasaron más o menos 2 horas. Lori dijo que era porque ella había dejado su teléfono en la costa y que mientras buscaba en el barco había encontrado el teléfono de su marido y en ese momento fue que llamó para informar del accidente. Lori era amiga de varios agentes policiales y a pesar de que había ciertas discrepancias en su declaración, inicialmente no la consideraron una sospechosa de la hasta en ese momento desaparición de Larry. Pero a partir de allí estaban por salir a la luz muchos secretos de Lori que varias personas en el pueblo desconocían, entre estas su propio esposo. Y es que se sabía que desde el mes de enero Lori había sido despedida de su trabajo en la coalición de la vivienda. Ella no se lo había contado a nadie. Algunas personas del pueblo se habían enterado porque los compañeros de trabajo de Lori lo habían contado. Pero lo más turbio de todo era por qué la habían despedido. Lori había sido despedida por desviar fondos de la coalición. Un total de $500,000 había desaparecido de las cajas de la empresa. Lori había creado varias empresas fantasma a nombre de sus hijas y había firmado contratos con estas empresas a nombre de la coalición. Pero evidentemente, al ser empresas fantasmas, nunca le habían brindado servicios a la organización. Lori en este lugar tenía vía libre para hacer prácticamente lo que ella quisiera. Tenía las tarjetas, los cheques, las cuentas bancarias y además de eso la banca en línea y podía manejar todo como ella quisiese. Era una persona muy persuasiva, así que logró que los demás miembros de la junta firmaran esos contratos también, sin especificar realmente qué trabajos harían esas organizaciones que ella estaba contratando. Fue hasta que se hizo una revisión de todos los fondos que se vio que en efecto se habían hecho pagos, pero en el lugar todo estaba igual. Le pidieron explicaciones a Lori sobre a dónde habían ido esos fondos. ¿Qué servicios habían dado esas empresas? Y ella allí no supo responder. Fue por esto que la organización en la que trabajaba la despidió y además de eso abrió una investigación en su contra. Mientras los días pasaban, se seguía investigando a Lori por esto y además se seguía buscando a Larry en el lago. Con el paso de los días ya se perdía la esperanza de encontrar al hombre con vida.
Unos días después de la desaparición de Larry, el 27 de febrero de ese mismo año, Lori fue detenida por haber malversado fondos de la organización. El día 1 de marzo ella salió, ya que su hija pagó una fianza de $75,000. Unos días después de este arresto de Lori, se encontró al final el cuerpo de Larry en el lago. Era el 1 de marzo de 2018 y habían pasado 3 semanas desde la desaparición cuando fue visto el cuerpo de Larry Eisenberg, de 68 años, flotando cerca de Gurley, en Idaho. Las investigaciones sobre su muerte rápidamente demostraron que se trataba de un espeluznante y planificado asesinato. Y es que Lori había estado actuando extraño después de la desaparición de Larry. Justo después del supuesto accidente, la propiedad de la pareja fue liquidada. Las cuentas conjuntas comenzaron a ser vaciadas y los bienes muebles e inmuebles de ambos fueron transferidos a otros, incluidos sus hijos y la hermana de Lori. Luego de ser liberada, Lori desapareció. En mayo de 2018, después de perderse 2 citas judiciales relacionadas con el caso de fraude, se publicó una orden de arresto y una recompensa por $500,000. Lori fue considerada en fuga y perseguida por varios cazarrecompensas. Después de meses huyendo, en julio de 2018, la mujer se entregó. Para cuando Lori se entregó, la policía ya tenía todo un caso en contra de ella por el asesinato de Larry. Y es que mientras estuvo escondida, la oficina de policía no dejó de trabajar. Los análisis forenses demostraron que Larry no había tenido ningún accidente cerebrovascular ni tampoco algún infarto. Se reveló que el hombre había muerto intoxicado por difenhidramina después de una sobredosis del antihistamínico Benadryl, un medicamento que se utiliza para tratar alergias. Se sabe que los compuestos de este medicamento causan somnolencia, así que también se utiliza como ayuda para dormir. El hombre tenía la cantidad de 7,100 nanogramos de este compuesto en su cuerpo al momento de su muerte. Como parte de la investigación, la policía interrogó a amigos, familiares y compañeros del matrimonio. El hijo de Larry comentó que si su padre se hubiese enterado de la malversación de fondos que estaba haciendo Lori, él le hubiese pedido el divorcio inmediatamente. Así que esto podía ser la razón por la cual ella le había quitado la vida. La policía comenzó a indagar más. El hijo de Larry comentó que ellos pensaban que era muy difícil que Lori malversara los fondos, pero que ya viendo las pruebas todo estaba en su contra. Ella siempre se había mostrado ante su familia como una mujer muy tranquila, muy correcta y con muchos valores, así que se les hacía difícil aceptar toda la situación. Las autoridades comenzaron a indagar en los dispositivos electrónicos de Lori. Se dieron cuenta que una semana antes de esa llamada que ella hizo al número de emergencias desde el bote, había cancelado una suscripción que tenían a un periódico local. Este periódico local iba a sacar un artículo sobre ella y la malversación de fondos, así que no quería que su esposo lo leyera. Lori a toda costa quería ocultar lo que estaba sucediendo. Para la policía, esto podía haber sido un motivo por el cual ella le quitara la vida a Larry. También se estuvo revisando lo que había hecho con las propiedades y las cuentas de la pareja. Unas 3 semanas antes de la muerte de Larry, Lori había cambiado a mano algunas partes de su testamento. En este Nuevo Testamento, supuestamente, él le dejaba un 80% de sus posesiones a las hijas de Lori y solamente un 20% a sus hijos biológicos. Todas estas cosas hacían cada vez más que el matrimonio de Lori y Larry pareciera algo extraño. Parecía que tal vez ella no lo quería y simplemente estaba con él por su dinero.
Adicional a esto, revisando los correos electrónicos, se pudo saber que un día después de la muerte de Larry, ella había escrito a la coalición de la vivienda, contando sobre el accidente, diciendo que quería enfocarse en la búsqueda de su esposo, porque recordemos que el cuerpo no fue encontrado hasta 3 semanas después. Estaba pidiendo perdón y pedía clemencia. Pedía que los cargos fueran retirados para que ella pudiera estar tranquila buscando al hombre que supuestamente amaba. Pero la coalición hizo caso omiso de estas súplicas y el juicio por fraude siguió avanzando. Para cuando Lori fue arrestada de nuevo, pasaron unas semanas para que comenzara el juicio por este delito. Ella decidió abreviar el proceso y se declaró culpable de todos los cargos de fraude que le estaban imputando. Le dieron una sentencia de 5 años en prisión y una multa de $20,000. Las hijas de Lori, llamadas Amber Hoskin, Jessica Barnes, Tracy Tech y April Barnes, entre quienes la madre repartía el dinero robado, también se declararon culpables de los 8 cargos federales de robo. Fueron sentenciadas a una combinación de arresto domiciliario y libertad condicional, además de trabajo comunitario y una multa de $50,000 cada una. El hijo de Larry volvió a hablar con las autoridades y dijo que pensaba que Lori comenzó a robar dinero de la organización después de haber tomado el dinero de su padre sin su consentimiento, que él creía que cuando le fue imposible ocultar todo esto, ella decidió matarlo. Fue así como en febrero de 2020, Lori fue acusada formalmente de asesinato en primer grado por la muerte de su esposo Larry. El 24 de febrero, la mujer fue ingresada en la cárcel del condado de Kootenai por asesinato. Quedó detenida con una fianza de $2 millones que no pudo pagar. En esta ocasión permaneció en silencio mientras comparecía ante el tribunal. La audiencia fue programada para el 3 de marzo de 2020. El juez dictaminó que su silencio era una declaración de inocencia. En febrero de 2021, Lori entendió y admitió que podía ser procesada por asesinato en primer grado con uso de veneno si el caso llegaba a los tribunales. Por lo tanto, junto con su equipo de abogados, presentó una solicitud Alford de asesinato en segundo grado, que se basa en que las pruebas la incriminan, pero le permite mantener la inocencia. Fue así como se declaró culpable para evitar una pena mayor. El juicio de Lori fue pospuesto repetidamente debido a la emergencia sanitaria mundial. Estaba programado para el 2 de junio, pero finalmente se produjo en mayo de 2021. En este, los fiscales describieron pruebas que, según dijeron, mostraban que Lori pasó semanas planeando el asesinato del hombre que decía amar y confiar en ella. Todo para evitarse la vergüenza después de que se descubriera su plan de malversación. 4 miembros de la familia hablaron durante la audiencia y recordaron a Larry como un hombre de familia muy trabajador, a quien sus hijos y nietos amaban. Manifestaron el vacío que él dejaba en la vida de muchas personas. Mientras esto pasaba, la mujer se secaba las lágrimas con un pañuelo. Ella vio como 2 de sus hijas y sus hijastros hablaron del hombre el cual ella misma ya había admitido haber envenenado. Según los relatos de la familia, ese día en el lago perdieron a 2 personas, a Larry, el padre y abuelo que amaban, y a Lori, la madre y abuela que amaban y en la cual confiaban, y que en ese momento estaban pensando que en realidad no conocían. Para ellos, Lori destruyó muchas vidas cuando le quitó la vida a Larry, pero también con sus interminables mentiras y manipulaciones. Durante estas audiencias, los fiscales describieron a Lori como una mujer muy inteligente, que había sido capaz de engañar a toda una organización y a su familia, llevando una especie de doble vida. Solamente las hijas que habían participado en esta malversación sabían de los movimientos de su madre.
También comentaron que había sido muy astuta para poder escaparse luego de que se presentaran los cargos por fraude. Ellos comentaron más o menos lo que podría haber pasado ese día. Lori comenzó a planificar la muerte de Larry desde un viaje a Florida que habían tenido como familia unos meses antes. Había estado buscando en internet todo tipo de venenos. Además de eso, también ya había comenzado a buscar a qué profundidad se podía ahogar una persona, paseos en botes y muchas búsquedas de este tipo. Lori, cuando volvieron de ese viaje familiar, siguió indagando en todo eso. Todo esto lo descubrieron por las páginas que había visitado. Al final, un día antes de salir con Larry en bote, la llamó un reportero. Él sabía de la malversación de fondos y le comunicó que sacaría un artículo en el periódico. Esto lo escuchó en un mensaje de voz donde el reportero le pedía que le devolviera la llamada para saber su versión de los hechos, pero Lori no devolvió la llamada. Al día siguiente salió con su esposo a pasear en bote, pero solamente ella regresó. La mujer en ese momento decidió dar su versión de los hechos. Dijo que se sentía muy mal por todo lo que estaba pasando con la malversación de fondos y sentía mucha vergüenza. También aseguró que sabía que Larry ya no iba a querer estar con ella luego de saber esa noticia y no quería que al final la familia se destruyera. Lori comentó que ella se había preparado la copa con Benadryl para tomársela ella, pero por un motivo u otro Larry se la había bebido. Luego de que ella vio el efecto que le había dado y también vio cómo su marido caía del bote al agua, pensó en quitarse la vida con él, pero luego de eso decidió que no sería así. A pesar de que habló, nunca entró en detalles de cómo su esposo cayó en el agua. También declaró que comenzó a robarle a la coalición porque sus hijas estaban pasando apuros económicos. Dijo que sentía que no podía decirle a su esposo que quería brindarle ayuda financiera a las mujeres, que vio a sus preciosos nietos sufrir porque sus madres no les podían proporcionar lo que necesitaban. Enfatizó que ellas no tenían ni seguro médico ni dental. Así que al final se le ocurrió ese plan, al cual ella se refirió como estúpido y vergonzoso. Simplemente robar dinero a su empleador para ella no era algo bueno, pero que tuvo que hacerlo por necesidad. Luego de eso, cuando en la coalición se enteraron del desvío de fondos, comenzó a planificar su suicidio, para que Larry no se enterara de todo lo que estaba pasando. Luego de todo esto, los fiscales pidieron una sentencia mínima de 30 años hasta cadena perpetua. Mientras tanto, el abogado de Lori recomendó cadena perpetua, pero con 15 años mínimos de prisión, que luego de eso Lori podría pedir la libertad condicional. La explicación que dio Lori en esa audiencia era muy diferente de la que había dado al principio a la policía. Y no sabían si todo esto de que la bebida era para ella y para suicidarse había sido una obra para ganar indulgencia. Pero de cualquier manera el juez no se inmutó. En el mes de mayo de 2021, a más de 3 años del asesinato de Larry, el juez condenó a Lori, de 67 años, a cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Eso después de que ella se declarara culpable de asesinato en segundo grado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, una mujer que quiso ocultar una especie de doble vida que estaba llevando y además de eso, esto es algo de lo cual no se habló mucho en el juicio, pero que sí creo que hay que tocar y es que ella se quería quedar con el dinero de su esposo. Cambió a mano su testamento para que la mayoría del dinero fuera a sus hijas, el 80%, y solo el 20% le quedara a los hijos biológicos del hombre. Al final lo bueno es que se hizo justicia y ella pasará un mínimo de 30 años en la cárcel. Tiene 67, así que realmente podríamos decir que Lori pasará hasta el último de sus días de vida en prisión.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video tendrán canales amigos que suben este mismo tipo de contenido, casos diferentes y lo hacen muy bien. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.